Buenos días, profesor. Mi nombre es Jenny Saraí Ojeda Mariciano y voy a hablar sobre la osteología. La osteología es una rama de la anatomía que estudia el sistema óseo y los huesos en particular. El ser humano adulto tiene 206 huesos, la mayoría de ellos pares, a excepción del esfenoides, etmoides, hioides y el vómer. Esto es una simulación de un adulto, ¿no? Y sus huesitos. En un niño recién nacido posee más que el adulto, pero dichos huesos están fusionándose recién. La composición de los huesos, de cada hueso, es 25% de agua, 45% de minerales como fosfato, carbonato de calcio, 30% de materia orgánica, colágeno, 65% de su peso sea inorgánico y tan solo un 35% orgánico. También tenemos el esqueleto, cómo está constituido, ¿no? Para poder estudiar todo el esqueleto lo hemos dividido en regiones, que tenemos el esqueleto de la cabeza, es cráneo y cara, todo el cráneo y la cara, el esqueleto del tronco, que es tenemos la columna vertebral, que está en la parte de atrás, la caja torácica, la cintura escapular y la cintura ya por la cadera, ¿no? Y por último las extremidades, que son brazos y piernas. Esto es para poder estudiar el esqueleto. Sus funciones de los huesos en sí proporcionan protección a las estructuras vitales, soporte y forma al cuerpo, una base mecánica para el movimiento y es un reservorio de sales tales como calcio, fósforo y magnesio. Las clasificaciones de huesos, como vemos acá, a veces son largos, cortos, irregulares. Tenemos los huesos largos que se ubican en el esqueleto apendicular formando palancas, los huesos cortos, carpo y tarso, huesos planos, cavidades de protección como cráneo, tórax y pelvis, que es esta parte de acá, y los huesos irregulares, base del cráneo, cara y columna vertebral. Tenemos los tejidos óseos. El hueso forma diferentes tejidos óseos. Está el tejido óseo compacto, esponjoso, esdósteo y médula ósea. Eso sería todo para una pequeña introducción sobre los huesos en sí de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Brenda Villalón Acuña y hablaré de los músculos de la cara. Esto se divide en músculos de la cara y músculos de la masticación. Los músculos de la cara tienen su origen en segundo arco faringe, están inervados por el nervio facial y se divide en 7 grupos. El primer grupo, epicranial, está formado por el músculo occipitofrontal. Este es un músculo de tipo gástrico y se origina en la aponeurosis craneal y en la línea local superior, y va a llegar a insertarse en la piel de las cejas y de la frente. Su acción principal es elevar las cejas, arrugar la frente, causando la expresión de sorpresa. El segundo grupo está formado por el músculo corrugador, que se origina en el extremo medial del arco superciliar y se inserta en la piel por encima del arco superciliar. Su acción principal es mover las cejas medial e inferiormente. El músculo orbicular del ojo son 3 porciones: la porción orbitaria, la palpebral y la lagrimal. Se origina en el borde medial de la órbita y se inserta alrededor de la órbita. Su acción es cerrar los ojos fuertemente. El tercer grupo oral formado por el músculo risorio, el cual se origina sobre la facial parotoidea y se inserta en el ángulo de la boca. Su acción principal es retraer el ángulo de la boca
es el que forma los agujeros en las mejillas. Cuando uno se ríe, músculos mayor y menor que van desde el puesto cigomástico al ángulo de la boca. Su acción principal es elevar la comisura labial al reír. El músculo elevador del labio superior va desde la maxila al labio superior y a la nasal. De acción principal es abrir la narizna. El músculo elevador del ángulo de la boca va desde el proceso infraorbitario al ángulo de la boca. Otro grupo, músculo nasal, está formado por el proceso que va de los huesos nasales hasta la piel de entrecejo. Su acción principal es arrugar el dorso de la nariz, formando pliegues transversales donde la expresión de enojo. El músculo nasal con dos porciones, una transversal y una de las que va de la maxilar y el proceso frontal hacia el dorso de la nariz. Y el cartílago, su función es ventilatoria, olfatoria, fonatoria en las aberturas nasales. El músculo depresor de septo nasal que va de los procesos alveolares hacia la porción cartilaginosa del tabique nasal, que su acción principal es deprimir el septo nasal. Quinto grupo de los músculos inferiores están formados por el músculo depresor del ángulo de la boca, que va desde la base anterolateral de los mandíbulas hacia el ángulo de la boca. Su acción principal es deprimir el ángulo de la boca, ocasionando la expresión de tristeza. El músculo depresor del lado inferior, que va desde la base anterolateral de la mandíbula hacia la piel de los labios inferior, y su acción principal es deprimir el labio inferior. El músculo mentón, ya no que va a elevar, yo procuro el labio inferior, ocasionando la expresión de el septo grupo de músculos orbiculares. Están formados por el músculo orbicular de la boca, que va desde la maxila y a la mandíbula hacia la mucosa de los labios. Su principal acción es la incluir y producir los labios. El músculo bucinador, que va desde la maxila y de la mandíbula y rodeate mandibular hacia el ángulo de la boca. Su acción principal es el chiflar y mantener el alimento en la boca. Séptimo grupo de músculo cervical. Están formados por el músculo plástima, que va desde el tejido subcutáneo de sus regiones infraclavicular hacia la base de la mandíbula, la piel de la mejilla y orbicular de la boca. Su acción principal es tensar la piel en cuestión de tensión y de estrés. Están conformados por el músculo temporal, que va del suelo de la fosa temporal y hacia la facial temporal hacia el proceso colonias de la mandíbula. De su principal acción es elevar la mandíbula y cerrar la boca. El músculo massetero, que va desde los huesos cigomático hacia el ángulo de la mandíbula, y su principal acción es elevar la mandíbula y cerrar la boca. El músculo pterigoideo lateral tiene dos cabezas, una cabeza que va desde la cresta mayor de la esfenoides hacia la cápsula y disco articular, y la segunda cabeza que va de la cara lateral tiroides hacia los troceada condinolo de la mandíbula. Buenas, mi nombre es Brenda Villalón Acuña. Hablaré sobre el músculo del cuello. Un músculo muy importante en el cuello es el músculo esternocleidomastoideo, que va del proceso mastroides hacia la clavícula y el externo. Su acción principal es la flexionar y rotar al contraerse unilateralmente y la flexión de la cabeza.
Cuando éste contrae simultáneamente, este músculo va a dividir el cuello de dos grandes triángulos, uno anterior y otro posterior. Ahora sobre los músculos supraioideos y los músculos infraioideos. Se llaman así por la posición que ocupan respecto al hueso ioides. Los músculos supraioideos son los músculos digástricos, como su nombre lo dice. Tienen dos vientres posterior. Va desde la base del cráneo hacia el hueso ioides, donde se fijan con su tendón intermedio y su vientre anterior. De ahí es para llegar a la cara interna de la mandíbula. Ese músculo está integrado por el nervios. A la vez, el vientre posterior es inervado por el nervio facial, mientras que el vientre anterior está inervado por la rama mandibular del nervio trigémino. Su acción principal descender la mandíbula es músculo estiloideo, que va desde el proceso estiloides hacia el hueso ioides. Está observado por el nervio facial y su acción principal es elevar y retraer el ioides. El músculo miloioideos, que va desde la parte medial del cuerpo de la mandíbula hacia el hueso ioides, está inervado por la rama mandibular del nervio trigémino y su acción principal es elevar el ioides. Muscular genioideo, que va desde la parte anterior del cuerpo de la mandíbula hacia el hueso ioides. Está inervado por el nervio hipogloso y su principal acción es sobre el ioides. Lo tira anteriormente. Músculos infraioideos, los cuales están formados por los músculos esternotiroideos, que van desde la mandíbula del esterno hacia los huesos ioides. Está inervado por la asa cervical y su principal acción es descender el ioides. Y músculos tiroides, que va desde el artículo tiroides hacia la ioides hasta inervar el nervio hipogloso y su principal acción es descender el ioides del laringe. El músculo externotiroideo, que va desde la mando del esterno hacia el hueso ioides y está inervado por el asa cervical. También su principal acción es descender el ioides y fijado. El músculo omoioideo, que va desde la escápula hacia los huesos ioides, está inervado por el asa cervical y su principal acción es descender el ioides. Los músculos del cuello están formados diferentes triángulos. Primero, el músculo externocleidomastoideo divide al cuello de dos grandes triángulos, uno anterior y uno posterior. El triángulo posterior podemos identificar dos triángulos occipital delimitado, anterior por un externocleidomastoideo y el posterior por el músculo trapecio. Dentro de este triángulo podemos encontrar el nervio accesorio al artículo cervical transversal y los nódulos linfáticos cervicales. Otros triángulos que se encontramos en la región posterior es el triángulo homoclavicular, delimitado por el músculo externocleidomastoideos y posterior por el músculo homoclavicular, delimitado por anterior por el músculo externocleidomastoideo y posterior por el músculo oidomedeo. Donde se encontramos el artículo subclavia principal en la región anterior, podemos encontrar el triángulo submandibular delimitado anterior por el vientre anterior del digástrico y posterior del vientre.
digástrico y superior a la mandíbula. Aquí encontramos la glándula submandibular, el nervio hipoglóso y las arterias y las venas faciales. En la porción anterior se encuentra el triángulo submentoniana, también delimitado interiormente por el vientre anterior del digástrico y por el hueso oides. Aquí vamos a encontrar principalmente el nódulos submentonianas, el triángulo carotídeo delimitado por anterior por el músculo omoideo y el vientre posterior del digástrico y posterior a él, músculo esternocleidomastoideo. Aquí encontramos la arteria carótida, la vena yugular interna, el nervio vago, la glándula tiroides, la laringe y la faringe. El triángulo muscular, también conocido como homotraqueal, está limitado anterior por la línea medial y posterior por el músculo omoideo y el esternocleidomastoideo. En este triángulo, como un nombre lo dice, encontramos todos los músculos infraoideos. Gracias. Ahora le paso a mi compañera. Hola, mi nombre es Ana Tom. El día de hoy les voy a hablar de un poco de conocimientos de biología de cabeza y cuello. Hola, mi nombre es Ana Tom. Es biología de la cabeza y el cuello. A mí me tocó la parte de biología de cabeza y cuello. Los músculos son numerosos y variados en cuanto a su forma, ubicación y función. Cada músculo cumple una función importante. Estas nos permiten los movimientos de la masticación, las expresiones faciales, la protección ósea y la función fonética. Ahora les explicaré un poco de lo que es la estructura de los músculos. Está compuesta por hueso, pasa por el tendón, después tenemos el inicio y a lo largo de esta encontramos el endomicio, el perinicio, el fascículo, tenemos la fibra muscular y la miofibrila. Eso sería